Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos un poco en Mente Ágil, este cuaderno de ejercicios de Patricia Villegas. Es básicamente un manual práctico, ¿no? Para ejercitar la memoria, la concentración. Así es, pero más que ver los ejercicios uno por uno, la idea hoy es entender, ¿por qué funcionan? O sea, cómo es que estas prácticas ayudan a distintas partes de nuestra mente, ¿no? Desde la atención más básica hasta recordar cosas complejas. Me gusta eso de entender el por qué. El libro menciona algo de activar una linterna mental. Supongo que por ahí empezamos, ¿no? Con la atención. Exactamente. El capítulo 1 lo llama calentamiento mental. Pone todo el foco ahí, en la atención y la concentración. Porque claro, si no enfocas esa linterna, pues la información ni siquiera entra bien. No registras. Con números o seguir secuencias, son como la base, preparan al cerebro para fijarse en las cosas. Claro, es como el primer paso. Y una vez que, ya prestamos atención, ¿cómo hacemos para retener eso? Al menos un ratito. Ahí entra el capítulo 2, ¿verdad? Memoria a corto plazo y de trabajo. Sí. Y el libro las diferencia bien, ¿eh? Usa unas analogías. Sí, como un bloc de notas temporal. Ajá, esa es la de corto plazo. Y la de trabajo es más como una mesa de trabajo, donde no solo apuntas, sino que manipulas la información. Ah, o sea, trabajas con ella. Eso. Por eso los ejercicios no son solo de recordar listas como la del súper o repetir números, sino también cosas como calcular el cambio de cabeza o ordenar palabras para que formen una frase con sentido. Entiendo. Ahí estás usando la información activamente. Exacto. Y eso es súper útil para seguir una charla, para entender instrucciones, para el día a día. Tiene lógica. Y de ahí nos vamos a lo visual, ¿no? Capítulo 3. Recordar imágenes, lugares. Pienso en eso de dónde dejé las llaves o cómo era la cara de alguien. Claro, o cómo volver a un sitio. El libro tiene ejercicios como la escena cotidiana, mirar algo y luego recordarlo, o reconstruir patrones visuales. Es súper importante para cómo nos movemos y entendemos el mundo. Y no solo para no perderse, supongo. No, para nada. Una buena memoria visual y espacial ayuda a aprender, a ser más creativo, hasta para leer e imaginarte lo que lees. Mira vos. Interesante. Bueno, y después cambiamos un poco el foco, ¿verdad? Al capítulo 4, la memoria semántica y verbal, que sería como nuestra enciclopedia interna, ¿no? Lo que sabemos del mundo, las palabras. Tal cual. Nuestro banco de datos de conceptos, de significados. Aquí los ejercicios son distintos. Buscar sinónimos, antónimos, encontrar la palabra que no pega en un grupo. El intruso. Ese mismo. O los acertijos de ¿qué soy? El punto es, mejorar cómo organizamos y recuperamos toda esa información que ya tenemos. Que no solo esté ahí guardada, sino que podamos usarla fácil. Conectar ideas, tener más vocabulario. Claro, acceder a ese conocimiento. Y de lo general nos vamos a lo más personal. Puede ser. Capítulo 5. Memoria episódica y a largo plazo. Nuestros recuerdos, lo que vivimos. Ajá, nuestra historia personal. El libro propone ejercicios como el día especial, recordar detalles de algo que te pasó, o incluso recordar detalles de un textito, como ese de Cristóbal Colón que menciona. Se trata de conectar con el pasado. De revivir momentos, ordenar los eventos. Exacto. Fortalece cómo guardamos y sobre todo cómo traemos de vuelta esos recuerdos, con su contexto, sus detalles. Es lo que nos hace quienes somos, en parte. Y ya para cerrar el círculo, digamos, está el capítulo 6, los desafíos integrales, que suenan a poner todo junto. Menciona la noticia completa, la agenda perdida. Efectivamente, son como simulacros de la vida real, porque en la vida rara vez usamos un solo tipo de memoria, ¿viste? Estos ejercicios te obligan a usar la atención, la memoria de trabajo, la visual, la de los conceptos, todo a la vez. Ponen a prueba la agilidad mental. Totalmente. La flexibilidad, poder cambiar de una tarea mental a otra, aplicar todo lo que practicaste antes, pero en una situación más movida. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea central de mente ágil, sería que la memoria no es una sola cosa, sino como un equipo de habilidades. Exacto. Habilidades distintas, pero conectadas. Y lo más importante, entrenables. Como músculos. Como músculos distintos que hay que ejercitar. Tal cual. Y como todo entrenamiento, pues.
La clave es ser constante, validar los ejercicios. El libro da ideas, ¿no? Más allá de los ejercicios mismos. Sí, claro. Sugiere integrar esto en la rutina, pero también habla de hábitos generales que ayudan. Recuerdo que menciona aprender algo nuevo siempre, que se pueda, leer pero pensando en el texto, no solo pasar los ojos. Ajá, juegos mentales, por supuesto. Y cuidar la salud general. Dormir bien, comer bien, moverse. Todo suma al final. Todo suma. El cerebro necesita estar activo, necesita desafíos. Se alimenta de la novedad, del esfuerzo. Y quizás la reflexión final para quienes nos escuchan es, bueno, más allá de hacer estos ejercicios puntuales, ¿cómo podemos traer esa actitud de mente ágil, esa curiosidad, esa atención un poco más deliberada a nuestro día a día, para mantener ese músculo cerebral en forma siempre, ¿no? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 2 del material Mente Ágil. Nos vamos a centrar en dos herramientas que, usamos todo el tiempo, a cada instante, casi sin darnos cuenta: la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo. Dos conceptos clave, sí. El objetivo es entender un poco mejor cómo funcionan, según lo que explica este capítulo claro, para manejar mejor toda la información que nos llega. Empecemos por la memoria a corto plazo. El texto usa una analogía que me parece muy buena. Dice que es como el bloc de notas del cerebro. Es una imagen muy clara, sí. Es donde apuntamos algo, digamos mentalmente, pero muy rápido. Un número de teléfono que te dictan, una dirección. Y lo clave, como dice el capítulo, es que dura muy poco. Apenas unos segundos, ¿no? Quizás un minuto si te esfuerzas un poco en repetirlo mentalmente. Exacto. Es información súper volátil, de paso. Ajá. Pero luego el capítulo introduce la memoria de trabajo. Y aquí la cosa se pone más interesante, ¿no? Ya no es solo un bloc de notas pasivo. Correcto. Si la memoria a corto plazo es el bloc de notas, la memoria de trabajo vendría a ser como la mesa de trabajo de la mente. Es un espacio mucho más activo, dinámico. Aquí no solo guardamos información un ratito, sino que, y esto es lo importante que subraya el texto, la manipulamos. La usamos de verdad. Ah, claro. Es lo que nos permite, por ejemplo, calcular mentalmente cuánto te tienen que dar de cambio en una tienda. El ejemplo del ejercicio 2.5 va por ahí. No solo retienes los números, operas con ellos. Entiendo. O para seguir instrucciones que tienen varios pasos, o entender una conversación larga. Es básica para razonar y resolver problemas sobre la marcha. Entiendo. O sea, no es solo guardar la info, es hacer algo con ella mientras la tienes ahí. Y el capítulo insiste bastante en lo útil que es esto en el día a día, ¿verdad? Dice que mejorar estas memorias ayuda a seguir mejor las conversaciones o las reuniones. Totalmente. El texto lo conecta con mejoras muy prácticas. Recordar los pasos para hacer algo. Retener esos datos que te dicen al vuelo, como un código, una dirección web. Sí, eso pasa todo el tiempo. O hacer esas cuentas rápidas sin sacar el celular o un papel. Incluso, algo súper importante hoy, nos ayuda a organizar las ideas, a planificar. Son habilidades que usamos sin parar, la verdad. A veces ni nos damos cuenta hasta que nos fallan un poco. Tiene todo el sentido. Y para ponerlas en forma, digamos, el capítulo sugiere ejercicios concretos. No vamos a ver cada uno en detalle, pero sí la idea general. ¿Qué tipo de prácticas propone? Pues mira, el capítulo los agrupa de una manera interesante. Por un lado están los ejercicios que son más de almacenar, simplemente, como intentar recordar listas de cosas. Ajá, como la lista del supermercado que mencionan en el ejercicio 2.1, el clásico. Ese mero. O repetir secuencias de números o letras, a veces al revés, como en los ejercicios 2.3 y 2.4. Estos van más a la capacidad del bloc de notas, ¿no? A la retención pura. Vale, eso para guardar. Pero si la memoria de trabajo implica manipular, ¿qué ejercicios la entrenan más directamente según el capítulo? Bueno, ahí es donde entran los ejercicios que te piden algo más. El texto menciona, por ejemplo, tareas como ordenar palabras que están desordenadas para formar una frase con sentido. El ejercicio 2.6. Ah, claro, ahí tienes que mover las piezas mentalmente. Exacto. No basta con recordar las palabras. Tienes que reorganizarlas, buscar la lógica, o poner en orden los eventos de una historia corta, como en el ejercicio 2.7. Estas tareas te obligan a mantener la información activa, las palabras, los hechos, y al mismo tiempo operar con ella, transformarla. Esa es la mesa de trabajo funcionando a pleno. Queda súper claro el contraste y cómo se complementan.
Entonces, para resumir lo esencial del capítulo, tenemos la memoria a corto plazo, ese bloc de notas para lo inmediato, lo fugaz. Eso. Y la memoria de trabajo, que es la mesa activa, donde procesamos, manipulamos la información del momento. Son distintas, pero claro, trabajan juntas todo el tiempo. Exactamente. Y si hay un mensaje que el capítulo repite al final, es que esto no mejora por arte de magia. La frase clave es, textual, la práctica constante es la clave. O sea, hay que ejercitar. Como cualquier habilidad, ¿no? Mental o física. Se fortalece usándola de forma regular, intencionada. Poner a trabajar estas funciones es lo que hace la diferencia. Y esto nos deja pensando algo interesante, muy de ahora, ¿no? A ver. En este mundo lleno de distracciones, notificaciones, tanta información por todos lados, la multitarea, ¿cómo sentimos que funciona nuestra propia mesa de trabajo mental? El capítulo nos ayuda a entenderla, pero podríamos preguntarnos, ¿sentimos que podemos manejar bien la información inmediata, procesarla ágilmente? ¿O a veces nos sentimos como sobrepasados mentalmente? Buena pregunta. Es una reflexión interesante para llevarse, ¿no? Para pensar cómo aplicar estas ideas y quizá navegar nuestro día a día, sobre todo el digital, con un poquito más de claridad mental. Bueno, hoy vamos a meternos con el capítulo 3 del cuaderno Mente Ágil, de Patricia Villegas. Se llama Memoria Visual y Espacial. Observa y ubica. A ver, la idea es entender un poco mejor estas habilidades, ¿no? Y cómo los ejercicios que propone, pues ayudan a fortalecerlas. Básicamente, cómo el cerebro procesa y recuerda lo que ve, y dónde están las cosas. Y el capítulo pone mucho énfasis en la memoria visual, recordar caras, colores, ¿no? Y la espacial, o sea, ubicar cosas, rutas. Menciona beneficios prácticos, claro, como encontrar las llaves, reconocer gente, pero yo creo que hay más, ¿verdad? Exploremos un poco esto. Sí, totalmente. Es que a veces no le damos la importancia que tiene. O sea, estas memorias son como la base para movernos por el mundo. No es solo no perderse o encontrar las llaves, aunque eso ya es útil, ¿eh? Lo fascinante aquí es cómo nos permiten armar modelos mentales del entorno, interpretar escenas, incluso organizar ideas, fíjate. Fortalecerlas mejora cómo percibimos todo. Los detalles del día a día. Tiene un impacto, digamos, más profundo. He entendido. Y para eso, para fortalecerlas, el capítulo propone ejercicios prácticos. El primer tipo se enfoca en recordatorio de imágenes y detalles. Pone el ejemplo del ejercicio 3.1, la escena cotidiana. Te muestran una imagen, ponele una cocina moderna, así con muchos detalles, por 1 minuto. Y luego, ¡zas! Sin verla, te lanzan preguntas. ¿De qué color la cafetera? ¿Había fruta en la encimera? Ahí es donde se pone interesante. Me parece curioso cómo algo así busca afinar esa capacidad de absorber detalles visuales casi al vuelo. Precisamente, es que el valor de estos ejercicios es ese, empujar al cerebro a que no se quede en la superficie. Entrenan la habilidad de codificar, de verdad, la información visual, fijarse en los detalles y guardarlos para poder recuperarlos después. No es solo ver, es registrar. Conscientemente. Es un entrenamiento directo para la atención selectiva y la memoria de trabajo visual. Vale, captado. Partiendo de recordar detalles fijos, ¿cómo se mete el capítulo con la memoria en el espacio, en movimiento? Ahí entran los ejercicios que llama de orientación y mapas mentales. Menciona, por ejemplo, el 3.3, el recorrido urbano, que imagino será memorizar puntos en un mapa, o el 3.4, mi escritorio imaginario, que te pide visualizar tu propio escritorio y decir que tienes a la derecha o izquierda. Eso suena útil. Exacto. Y ahí es donde aparece esta idea tan potente de los mapas mentales. Son estas representaciones internas que hacemos. Y no solo sirven para orientarnos en la calle, ¿eh? Si conectamos esto un poco más allá, estos ejercicios ayudan a construir representaciones espaciales fuertes. Y eso se relaciona con cómo estructuramos información, cómo planificamos, incluso cómo organizamos proyectos o ideas complejas en la cabeza. Es interesante cómo lo espacial, lo de afuera, se conecta con la organización interna. ¡Qué buena conexión esa! No lo había pensado así. Bueno, y finalmente, hay un tercer tipo de práctica en el capítulo. Los ejercicios de reconstrucción de patrones. Habla del 3.5, el mosaico desordenado, donde tienes que copiar un patrón de colores o formas. O el 3.6, sigue los puntos, que será recordar y marcar una secuencia. El objetivo aquí es más bien recordar y replicar diseños, ¿no? Así es. Y esta habilidad de reconstruir patrones es fundamental también.
No es solo copiar un dibujito. Entrena la capacidad de percibir, retener y hasta manipular información visual más abstracta. Piénsalo en la vida diaria. Reconocer tendencias en gráficos, entender un diagrama, seguir instrucciones visuales. Todo eso necesita estabilidad. Refuerza la memoria para el orden visual, para la secuencia en lo que vemos. Entonces, resumiendo un poco esta exploración del capítulo, queda bastante claro que la memoria visual y la espacial son cruciales, mucho más de lo que parece a simple vista. Y lo más interesante es que no son algo fijo. Se pueden entrenar, practicar con ejercicios como los que propone Villegas, observar detalles, orientarnos mentalmente, reconstruir patrones visuales. De observar y ubicar más conscientemente en el día a día. ¿Cuánto registramos realmente de nuestro entorno? De las caras, de los lugares por donde pasamos. Quizás la invitación más grande de este capítulo es esa, a despertar esa mirada atenta, no como tarea, sino como una forma de vivir el mundo visual y espacial de manera más rica. ¿Qué cosas nuevas notaríamos si realmente observáramos? Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos con Mente Ágil. Es un cuaderno de ejercicios, ¿no?, enfocado en memoria y concentración. Exacto. Una especie de guía práctica, sí. Con actividades para poner en forma la mente. Y la idea hoy es destilar un poco las claves que propone para entrenar esas capacidades, ¿verdad? Empezando por la base de todo, que parece ser la atención. Justo. El material lo deja muy claro, ¿eh? No podemos recordar aquello a lo que no prestamos atención. De hecho, usa una metáfora bastante buena. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Compara la atención con una linterna. Si está muy dispersa, pues ilumina poco, de forma general. Pero si la enfocas bien, revela los detalles. Claro. Por eso, los primeros capítulos son como un calentamiento. Ejercicios de observar, de concentrarse, de buscar diferencias, seguir objetos, para enfocar esa linterna, digamos. Tiene toda la lógica. Si no apuntas con la luz, mal vas a ver qué hay. Vale. Y una vez que la atención está caliente, ¿cómo aborda la memoria? ¿Distingue tipos o algo así? Sí, diferencia varias. Empieza por la memoria a corto plazo. La describe como un bloc de notas mental, ¿sabes? Para información muy temporal. Un número de teléfono que te dicen y marcas al momento. Eso mismo. Y muy pegada a esa, la memoria de trabajo, que esa ya es más como una mesa de trabajo. Ahí no solo guardas, sino que manipulas la información activamente. Ajá, o sea, más dinámica. Claro. Fundamental para seguir el hilo de una conversación, por ejemplo, o hacer un cálculo mental rápido. Interesante la diferencia, el blog versus la mesa. Y da ejemplos de ejercicios para esa mesa de trabajo. Pues sí, variados. Tienes cosas como recordar listas, la típica lista de supermercado, o manipular secuencias numéricas. ¿Manipular cómo? Pues te dan una secuencia y tienes que repetirla al revés o sumando uno a cada número. Ahí estás trabajando con la información, no solo guardándola. Vale, lo pillo. Eso para lo inmediato. Pero la memoria es mucho más, claro. ¿Qué pasa con recordar imágenes, sitios, esa memoria más visual o espacial? También entra ahí, por supuesto. Se mete de lleno en la memoria visual y espacial. La capacidad de recordar caras, imágenes, pero también rutas, o cómo están colocadas las cosas en un sitio. ¿Y cómo la entrena? Pues con tareas tipo la escena cotidiana. Te ponen un dibujo y luego preguntan detalles. O el mosaico desordenado, que es como reconstruir mentalmente una imagen rota. Vale, tenemos atención, memoria inmediata, la visual. ¿Y el conocimiento? Lo que sabemos del mundo, las palabras. También. Ahí habla de la memoria semántica, que es como nuestra enciclopedia personal, ¿no? Los hechos, los conceptos, y la memoria verbal, el lenguaje. Suena un poco más denso eso. Podría serlo, pero lo plantea de forma lúdica, con ejercicios de buscar sinónimos, antónimos, o encontrar la palabra que no pega en un grupo, la palabra intruso, o acertijos tipo ¿qué soy? Te obliga a rebuscar en tus conocimientos. Me gusta eso de hacerlo juego. Y queda una memoria súper importante, ¿no? La nuestra, la de las vivencias. Fundamental. La memoria episódica. Nuestros recuerdos personales, vamos. El libro no busca que mejores los recuerdos en sí, claro, Obvio. sino que fortalezcas la capacidad de acceder a ellos, de evocarlos con más detalle, más ordenados. Propone ejercicios para recordar un día especial, por ejemplo, guiando la evocación, o para ordenar la secuencia de tu propia mañana. Curioso, ¿eh? Fortalecer el acceso al recuerdo. Exacto.
Es como despejar el camino hacia ellos. Vaya desglose. Parece que toca todos los palos. Entonces, el mensaje de fondo es que la memoria tiene muchas caras y hay que trabajarlas todas, ¿no? Esa es la idea central, sí. Que no es una cosa única, sino un conjunto de habilidades. Y como un músculo, o varios músculos, mejora con la práctica constante y variada. De hecho, al final lo integra todo. ¿Cómo? Con desafíos más complejos que simulan situaciones reales. Te pide recordar detalles de una noticia que has leído o planificar mentalmente un viaje. Cosas que te obligan a usar la atención, la memoria de trabajo, la semántica, la episódica, todo a la vez. Entiendo. Un entrenamiento bastante completo, entonces. Sí, la verdad es que sí. Resumiendo un poco, Mente Ágil nos da como un mapa y herramientas para ir fortaleciendo cada zona de la memoria, desde la atención hasta usarlo todo junto, y siempre con ejercicios prácticos. Correcto. Y el mensaje final, que creo que es importante, es la constancia. Insiste mucho en eso. Claro, como en cualquier entrenamiento. Exacto. No sirve de mucho hacerlo un día y olvidarse. Sugiere integrar el ejercicio mental en la rutina, ya sea con el propio libro, aprendiendo cosas nuevas, leyendo activamente, fijándose en detalles o incluso con pasatiempos de toda la vida. Mantener el cerebro activo, vamos. Eso es, darle estímulo regular. Pues nos deja una reflexión interesante. Si tuviéramos que quedarnos con una sola cosa, un microhábito diario fuera del cuaderno para ser nuestro propio entrenador mental, ¿cuál se te ocurre que podría ser efectivo para empezar a cultivar esa agilidad? Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos extractos que nos has pasado de Mente Ágil, un cuaderno de ejercicios, ¿no? Para potenciar la memoria, la concentración. Parece como un gimnasio para el cerebro, ¿verdad? La idea es sacar de aquí las claves prácticas, lo útil para mantener la mente ágil. Exactamente. La base de este material es que la atención y la memoria no son algo fijo. Se pueden entrenar, vamos. Y lo que vamos a ver es cómo estos ejercicios que has elegido buscan justo eso, activar distintas áreas cognitivas. Un enfoque muy práctico. Pues venga, vamos a ello. Lo primero que dice el texto es empezar por el calentamiento mental, que antes de memorizar hay que prestar atención. Me gusta la metáfora que usa. El cerebro es como una linterna y hay que aprender a dirigirla, ¿no? A enfocar. Es que es fundamental. Sin atención, no hay recuerdo. Es la puerta. Por eso los primeros ejercicios, como ese del detective de la imagen, se centran en mirar con detalle. Te ponen una escena y luego, ¡zas!, preguntas específicas. Buscan entrenar justo eso, el enfoque, filtrar lo que no importa. Claro, y después de eso, el material ya distingue entre memoria a corto plazo y memoria de trabajo, que no es lo mismo. Una cosa es el bloc de notas mental para apuntar algo rápido como la lista de la compra. Eso es. Y otra es la mesa de trabajo, donde ya manipulas esa información, para hacer cálculos mentales o seguir instrucciones, por ejemplo. Muy útil eso. Precisamente. Y es súper importante distinguirlo porque la memoria de trabajo es la que usamos para razonar, para planificar, incluso para seguir una conversación. Los ejercicios que vienen ahí, tipo recordar listas, como la del súper que decías, o secuencias de números, entrenan la retención. Pero otros, como ese de ordena las palabras para hacer frases con sentido, pues van más a la manipulación activa. Son habilidades clave para el día a día, vamos. Luego se mete con la memoria visual y espacial, que esto ya no es solo para no perder las llaves, que también. Propone ejercicios de memorizar parejas de cosas, libro, lentes o detalles de una foto, como una cocina. ¿Qué buscan exactamente con esto? Pues fíjate, lo interesante es que conecta lo espacial no solo con orientarse, como recordar un mapita en el recorrido urbano, sino con la organización mental en general. Sugiere que visualizar cómo están las cosas, incluso en tu mesa, ayuda a estructurar la información en tu cabeza. Es como si ordenara ayudase a ordenar por dentro, ¿sabes? Entendido. Vale. El siguiente bloque es la memoria semántica y verbal. La define como nuestra enciclopedia personal. Aquí los ejercicios son más de vocabulario, sinónimos, antónimos, encontrar la palabra intrusa, acertijos. Parece todo muy centrado en el lenguaje, ¿no? Sí, pero es más que solo saber palabras o datos. Es nuestra red de significados. Estos ejercicios buscan reforzar las conexiones en esa red, para que accedas a la información, hechos, conceptos, lo que sea, más rápido, con más flexibilidad. No solo saber mucho, sino poder usarlo bien al hablar, al comprender. Tiene lógica, sí. También habla de la memoria episódica, la de las vivencias, nuestros recuerdos personales.
Pone ejercicios como recordar un día especial o quién dijo qué en una charla. Esto es solo por recordar el pasado y ya. Bueno, no solo. Conectar con lo que hemos vivido refuerza quiénes somos, nuestra historia, y además, recordar detalles concretos de algo que pasó ejercita la capacidad de reconstruir mentalmente, que eso lo usamos para más cosas. Es revivir para reforzar, digamos. Vale. Y ya para terminar, propone los desafíos integrales, que aquí ya mezcla todo, ¿verdad? Pone ejemplos como leer una noticia y recordar datos, nombres, sitios, o seguir los pasos de una receta viendo las fotos. Exacto. Es que simula la vida real. Ahí no usamos solo un tipo de memoria aislada. Estos desafíos te obligan a coordinar la atención, la memoria de trabajo, la visual, la semántica, todo a la vez. Es como la prueba final para ver si las habilidades se integran bien. Y la gran conclusión, la idea que parece repetirse, es que la memoria es como un músculo, ¿Que hay que entrenar? constantemente. La constancia, sí. Ese es el mensaje clave. Integrar el cuidado de la mente en la rutina, como hacer deporte o comer bien, seguir aprendiendo cosas, leer de forma activa, los juegos mentales, todo suma para mantener la mente ágil a largo plazo. Entonces, si tuviéramos que sacar una idea principal de todo esto que hemos visto, sería que la agilidad mental no es algo que te viene dado y ya está, es algo que podemos cultivar, con práctica, variada y constante. Efectivamente, hemos visto cómo propone tocar distintas teclas, desde la atención básica hasta integrar recuerdos complejos, ejercitar diferentes facetas de la cognición. Y bueno, como reflexión final, ¿qué nos deja esto? De todas estas memorias y habilidades, la atención, la de trabajo, la visual, verbal, la episódica, ¿cuál nos llama más la atención? ¿Cuál creemos que nos vendría mejor ejercitar en nuestro propio día a día? Quizá identificar ese punto sea el mejor comienzo para empezar a poner la mente en forma de verdad.